Tú nunca entendiste. El dinero que lancé no era tuyo, era mi orgullo. El eco de esa frase se expande por el aire pesado del atardecer suspendido entre el sonido de las cigarras y el chapoteo de billetes flotando en el agua azul de una piscina demasiado limpia, demasiado perfecta para la escena que se despliega. Ella está de pie, el vestido pegado al cuerpo por el sudor y la humedad, las manos temblando aún por la furia que no termina de disiparse. Frente a ella el hombre, su patrón, su amo invisible durante tantos años, la mira con incredulidad, con la boca entreabierta como si no pudiera creer que aquella mujer diminuta, aquella sombra silenciosa que servía el café sin levantar la vista, se atreviera a desafiar su imperio con un simple gesto. El viento mueve los billetes sobre el agua, y algunos se hunden lentamente, como pequeñas heridas que desaparecen en el fondo. El mármol blanco del patio refleja la escena como si fuera un escenario celestial y cruel. La riqueza esculpida, el poder revestido de silencio, y ella, la mujer, recortada contra la luz que cae oblicua, con el rostro endurecido por el cansancio y la dignidad que despierta cuando ya no queda nada que perder. A lo lejos, el ladrido de un perro rompe el mutismo. Dentro de la casa, las luces automáticas comienzan a encenderse una por una, bañando las paredes de un resplandor que no alcanza a tocarla. Su respiración se agita, pero no hay lágrimas. No hay súplica. Solo una calma helada, la que llega cuando por fin se deja de obedecer. La cámara gira lentamente, como si quisiera comprender el peso invisible que flota en el aire. Todo comenzó semanas atrás, mucho antes de ese grito, mucho antes del agua y de los billetes. Comenzó con el silencio, con ese tipo de silencio que solo existe en casas donde el dinero ahoga hasta el sonido del alma. La casa del señor Acevedo, porque así lo llamaban todos, incluso los que nunca lo habían visto, era una fortaleza de cristal y mármol, suspendida en lo alto de una colina que miraba al mar. Allí trabajaba desde hacía años Mariela, una mujer negra de rostro sereno y mirada profunda, curtida por el tiempo y por las promesas incumplidas. Cada amanecer, ella llegaba antes que el sol, abría las ventanas, encendía el aroma del café y desaparecía entre los rincones de aquella casa donde todo parecía inmóvil. El señor Acevedo no hablaba mucho. Sus palabras eran órdenes, su cortesía, un disfraz de poder. Siempre vestido impecablemente, su reloj de oro brillando como una extensión de su ego, sus frases cargadas de esa benevolencia que los ricos confunden con bondad. Pero Mariela había aprendido a descifrar los gestos. El modo en que él dejaba el vaso sin mirarla, la manera en que nunca decía gracias, la forma en que su voz cambiaba, cuando ella se demoraba un segundo más de lo permitido. Esa mañana todo había comenzado igual. Ella fregaba los platos. El sonido del agua llenaba la cocina como una música monótona. En la televisión, una voz masculina hablaba de inversiones en criptomonedas, de rendimientos milagrosos, de una nueva fortuna digital que haría ricos a los que supieran aprovechar el momento. Mariela apenas prestó atención. No entendía esas cosas, aunque el señor Acevedo solía presumir de ellas. El dinero ya no se lava con jabón, Mariela, le había dicho un día entre risas. Se lava con tecnología. Ella sonrió sin comprender, y él sonrió satisfecho, como quien disfruta de ser el único que entiende el chiste. Pero esa frase quedó rondando en su cabeza durante días. Se lava con tecnología. Y cuando, semanas después, llegaron los papeles del banco, y la llamaron para firmar algo rutinario, algo que solo era un trámite, una sombra de sospecha se encendió en su pecho. No sabía leer bien los documentos, pero reconoció su nombre completo. Allí, impreso con tinta negra, al lado de cifras que jamás había visto. El señor Acevedo la observaba de pie, con su sonrisa habitual. Solo firma, Mariela. Es para que te paguen por otra cuenta. Es más práctico. Ella firmó, no por confianza, sino por miedo. El miedo aprendido de los años, el miedo de quien sabe que un trabajo puede desaparecer con una sola mirada. Desde ese día, algo comenzó a cambiar. Los sueldos no llegaban, o llegaban incompletos. Cada vez que preguntaba,
Él encontraba excusas. El banco, el sistema, la pandemia, los errores contables. Te lo compensaré el mes próximo, prometía, mientras le entregaba unos billetes arrugados, menos de lo justo, siempre menos. Una noche, mientras limpiaba el despacho del patrón, encontró sobre el escritorio una carpeta abierta. Dentro, documentos impresos con su nombre y números de cuenta que no reconocía. Las cifras eran enormes. Y allí, en una esquina, su firma repetida, la misma que había hecho aquel día en el banco. Mariela sintió que el aire se le escapaba. Era como si el piso de mármol se disolviera bajo sus pies. Comprendió en un instante frío y doloroso que el hombre a quien había servido por años la había usado como máscara. El dinero sucio del que se hablaba en la televisión, el que él alardeaba haber hecho con criptomonedas, estaba a su nombre. Si algo salía mal, si alguna autoridad investigaba, la culpa sería suya. Salió del despacho sin hacer ruido. Esa noche no durmió. Se sentó en el borde de su cama, en la pequeña habitación del fondo, mirando sus manos, las mismas que limpiaban, cocinaban, cuidaban, y ahora estaban manchadas sin saber cómo. Recordó la voz del patrón, suave y venenosa. Eres parte de mi casa, Mariela. Eres de confianza. Las lágrimas llegaron despacio, como si temieran molestar. Durante días fingió normalidad. Lavó, cocinó, planchó. Pero dentro de ella crecía un fuego lento, algo que no había sentido nunca. No era odio. Era dignidad. Era la comprensión súbita de que había vivido una vida entera sosteniendo los cimientos de un mundo que jamás la miró a los ojos. Una tarde, mientras limpiaba la terraza, vio al señor Acevedo sentado junto a la piscina, hablando por teléfono, riendo. En sus manos brillaban los billetes que ella nunca había recibido. En la mesa una copa de vino, una carpeta de documentos, y su nombre, una vez más, estampado en la portada. Fue entonces cuando algo dentro de ella se quebró, o tal vez se liberó. Apoyó la cubeta en el suelo. Se acercó lentamente, con los pies descalzos sobre el mármol frío. El viento movía las cortinas y las hojas de los árboles, como si todo el universo contuviera el aliento. Tomó el fajo de billetes sin pedir permiso. Él levantó la vista, sorprendido. Apenas tuvo tiempo de pronunciar su nombre. Mariela. Ella no contestó. Caminó hasta el borde de la piscina. Miró su reflejo en el agua, ese rostro cansado, endurecido por años de silencio. Y comenzó a lanzar el dinero, puñado tras puñado, con movimientos lentos, casi ceremoniales. Los billetes caían como hojas, se abrían como alas sobre el agua. El señor Acevedo se levantó, incrédulo. ¿Qué estás haciendo? Estás loca. ¿Sabes cuánto vale eso? Mariela lo miró a los ojos, sin miedo. Lo sé. Vale exactamente lo que mi silencio te dio todos estos años. La cámara la sigue desde abajo, el agua reflejando su figura, los billetes girando, el rostro de él descompuesto, el sonido de su respiración mezclado con la del viento. Ella sigue lanzando, hasta que no queda nada, hasta que el aire huele a papel mojado y libertad. Y cuando termina, el silencio es tan profundo que parece eterno. Él da un paso hacia adelante, la voz temblorosa. ¿Por qué, Mariela? ¿Por qué haces esto? Ella sonríe por primera vez en mucho tiempo. Porque ya no te debo nada, y el sol se hunde lentamente detrás de la mansión, mientras el agua ondula con el peso de la verdad. El eco de la última frase aún flotaba en el aire cuando el silencio fue roto por el sonido de las hojas mecidas por el viento. El señor Acevedo dio un paso más, con las venas del cuello tensas, los ojos encendidos de una furia que no era solo por el dinero, sino por algo más profundo, más oscuro. La humillación, la visión de aquella mujer, su empleada, su sombra obediente, desafiándolo frente a su propia piscina, frente al símbolo de su poder, le resultaba insoportable. «Recoge eso ahora mismo», dijo con voz ronca. «Eso es mío, Mariela». Ella permaneció inmóvil,
El agua devolvía el reflejo de ambos. Él, de pie, con su camisa blanca empapada de rabia, y ella, serena, con las manos aún abiertas, como si hubiera soltado el peso del mundo. El hombre avanzó hasta el borde de la piscina, y con cada paso su voz crecía. ¿Crees que vas a quedarte limpia tirando el dinero? Todo está a tu nombre. Todo. Si esto sale mal, eres tú la que va a pagar, no yo. Mariela lo escuchaba sin pestañear. Algo dentro de ella, una fuerza antigua y sabia, le impedía moverse. Había pasado demasiado tiempo temiendo esas palabras. Ahora, ya no tenían poder. Lo sé, dijo finalmente en un hilo de voz. Y por eso lo devuelvo al agua. El hombre frunció el ceño, sin entender. ¿Qué demonios significa eso? Significa que ya no quiero nada de ti, respondió, y sus ojos, por primera vez, lo atravesaron sin bajar la mirada. Ni tu dinero ni tu culpa. Él quiso reír, pero su voz se quebró. La tensión lo envolvía como una cuerda invisible. Se inclinó hacia la piscina, tratando de alcanzar uno de los billetes que flotaba cerca del borde. El agua se agitó. El reflejo de los billetes se distorsionó como un espejismo. El mármol estaba resbaladizo. En su prisa, el hombre tropezó. El sonido de su cuerpo cayendo fue tan violento que hasta las aves se levantaron del muro. Mariela no se movió. El chapoteo fue breve. El agua, que hasta hacía unos minutos reflejaba una calma falsa, se volvió un espejo turbio. Él salió a la superficie, jadeante, intentando recuperar los billetes que flotaban a su alrededor. Los recogía uno a uno, desesperado, como si rescatara fragmentos de sí mismo. El agua se teñía con la tinta de los billetes mojados, como si el dinero se disolviera ante sus ojos. «Ayúdame», gritó él salpicando los ojos desorbitados. «Ayúdame, maldita sea». Mariela no se movió. Sus pies descalzos seguían firmes sobre el mármol frío. Por primera vez, lo veía realmente. No como un hombre poderoso, sino como una criatura asustada, prisionera de su propio oro. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja oscuro. Los billetes flotaban como hojas secas. El hombre jadeaba, resbalaba intentando sostener los fajos mojados contra el pecho. Parecía un niño perdido, incapaz de comprender que la riqueza se le escurría entre los dedos. «Mariela, escúchame». Su voz se quebró. «Yo te protegeré, pero necesito que digas que todo esto fue un error. Que yo no tuve nada que ver». Ella lo observó en silencio. Recordó los días sin salario, las noches en que él prometía pagar mañana. Recordó la vergüenza de comprar fiado en la tienda del barrio, los pies adoloridos, las lágrimas escondidas detrás de la puerta. Recordó, sobre todo, la forma en que él pronunciaba su nombre como si fuera una orden. Ahora ese mismo nombre sonaba en su boca como un ruego. Ella dio un paso atrás. «No voy a mentir por ti». El silencio cayó como una losa. Él se quedó inmóvil, respirando con dificultad, y luego comenzó a reír. Una risa rota, hueca, que resonó entre las paredes de vidrio. «¿Sabes qué va a pasar cuando esto se sepa?», preguntó. «La policía vendrá por ti. No entenderán tu historia. Verán una mujer pobre, una mujer negra, con dinero sucio a su nombre. ¿Crees que alguien te va a creer?». Mariela bajó la vista. Lo sabía. Sabía que tenía razón. Sabía que en los papeles ella era la culpable. Que el sistema no veía rostros, solo cifras y firmas. Y sin embargo, algo dentro de ella se mantenía firme. «Quizás no me crean», dijo suavemente, «pero al menos, esta vez, seré libre». El hombre se quedó callado. El agua goteaba de su ropa, sus manos temblaban. En ese instante, parecía comprender que no podía ganar. No contra ella, no contra esa calma. Mariela giró lentamente sin mirar atrás y entró en la casa. Cada paso resonaba en el mármol, marcando un ritmo que parecía una despedida. En la cocina, el reloj marcaba las 7:30. La tetera aún estaba en la hornilla. El vapor seguía saliendo,
como si nada hubiera cambiado. Tomó su bolso, una vieja cartera de tela deshilachada. Dentro solo un rosario, una foto de su hija, la que dejó en el interior del país, prometiendo volver algún día, y una carta que nunca había enviado. La guardó con cuidado y salió. Desde el ventanal, el reflejo del agua la seguía. El hombre seguía allí, intentando rescatar los billetes. Detrás de él, la mansión parecía vacía, sin alma, un mausoleo de lujo y soledad. Mariela cruzó el jardín lentamente. Cada paso era un alivio, una despedida, una afirmación. El viento soplaba sobre su rostro y traía consigo el olor del cloro, el perfume del dinero mojado. Cuando llegó al portón, un guardia la vio y quiso detenerla. ¿Va todo bien, señora Mariela? Ella lo miró, sonrió con una calma que nadie le había visto jamás, y respondió, sí, todo, por fin está bien. Salió caminando por la avenida, con el sol poniéndose detrás de ella. Los autos pasaban, la gente ni siquiera la notaba, pero dentro de su pecho, algo ardía. No rabia, no miedo. Era otra cosa, una paz silenciosa, una certeza. Esa noche, mientras el hombre se quedaba solo en su mansión, intentando secar los billetes y salvar los rastros de su poder, el mundo afuera continuaba girando. En la televisión del bar de la esquina, alguien hablaba sobre el colapso del mercado financiero, sobre una investigación en torno a empresas fantasma vinculadas a criptomonedas. La noticia pasó rápido, nadie prestó demasiada atención. Pero en algún lugar, un nombre apareció brevemente en la pantalla, el de una cuenta vinculada a un fraude millonario, el nombre de Mariela. Ella, en ese momento, caminaba bajo la lluvia fina, sin saberlo, sin importarle, porque su historia no estaba en las noticias, ni en los bancos, ni en los papeles. Su historia estaba en sus pasos, en su respiración, en el eco de su gesto. Siguió caminando, dejando atrás las luces de la ciudad con los pies descalzos, el cabello mojado, las manos vacías pero limpias. En el horizonte la noche se abría, y ella por primera vez no sentía miedo de desaparecer en ella. La lluvia había dejado un brillo húmedo sobre el asfalto cuando Mariela llegó a la estación de autobuses. El aire olía a gasolina y café barato. Los anuncios parpadeaban con luces azules, reflejándose en los charcos del suelo. A su alrededor, la gente se movía rápido, cada uno con su urgencia, con su historia invisible. Ella caminó despacio, con el bolso apretado contra el pecho, sin saber a dónde ir, solo sabiendo que no podía volver. El dinero ya no existía para ella. No en forma de billetes, no en cifras, no en la ilusión de seguridad que el patrón había construido a su alrededor. Lo había devuelto al agua, al mismo lugar donde él lo adoraba. Ahora, lo único que tenía era ese silencio extraño, una calma que le parecía nueva, una mezcla de miedo y alivio. Se sentó en un banco, bajo una lámpara que titilaba. Sacó del bolso la foto de su hija. Era una niña de unos 12 años, con una sonrisa que parecía iluminar la vieja fotografía. Hacía 3 años que no la veía. La había dejado al cuidado de su hermana, prometiendo enviar dinero todos los meses. Cumplió, hasta que los pagos empezaron a fallar. A veces mentía en las llamadas, fingía que todo estaba bien, que la señora la trataba bien, que pronto mandaría más. Pero la verdad era otra. La verdad estaba escrita en los callos de sus manos, en las noches sin dormir, en las lágrimas que escondía cuando el patrón le decía que debía tener paciencia. Ahora, la paciencia se había acabado. Un autobús se detuvo frente a ella, y una corriente de aire frío levantó su falda. En el cartel del vehículo, el nombre de un pueblo que le era familiar. Podría subir, podría desaparecer, pero algo dentro de ella la detuvo. No podía irse todavía. No así. Había un peso que debía soltar del todo, un hilo invisible que aún la ataba a la mansión, al hombre que había intentado destruirla. En ese momento, su teléfono, un aparato viejo, de pantalla resquebrajada, vibró en su bolso. Lo sacó.
Un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. «¿Mariela de Sousa?», dijo una voz masculina al otro lado. «Sí, soy yo. Le hablo de la comisaría central. Necesitamos que se presente mañana para declarar. Hay un asunto con documentos a su nombre». El corazón le golpeó el pecho. Por un segundo, pensó en colgar. Pero la voz del agente continuó. «Tranquila, señora. No es una orden de detención. Solo necesitamos aclarar unas cosas». Mariela cerró los ojos. No era sorpresa. Sabía que llegaría ese momento. El hombre había dicho la verdad. Los papeles la señalaban a ella. Colgó sin responder. Guardó el teléfono y levantó la vista hacia el horizonte. Un tren pasó a lo lejos, su rugido cortando la noche como una respiración profunda. Volvió a guardar la foto de su hija. La besó y se levantó. Caminó bajo la lluvia hacia una pequeña pensión que quedaba al final de la calle. En el mostrador, un hombre gordo y amable la recibió sin demasiadas preguntas. Le alquiló una habitación por una noche. Pagó con las últimas monedas que le quedaban. El cuarto era simple. Una cama, una ventana, una lámpara amarillenta. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en el suelo y se recostó mirando el techo. Escuchaba el sonido del agua golpeando los cristales, el murmullo lejano de los autos. Y en medio de todo eso, su propio pensamiento. Mañana diré la verdad. No sabía si alguien le creería. No sabía si saldría libre. Pero sí sabía que no volvería a agachar la cabeza. Mientras tanto, en la mansión, el señor Acevedo no había dormido. Sentado en el suelo del salón, con una toalla sobre los hombros, observaba los billetes extendidos sobre el mármol, tratando de secarlos con un secador de pelo. El ruido del aparato era ensordecedor, pero no tapaba el zumbido de su conciencia. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Afuera, la piscina estaba cubierta de hojas y papeles hinchados de agua. El aire olía a cloro y fracaso. Encendió su computadora. Necesitaba comprobar si las transferencias seguían a su nombre, si el dinero seguía oculto. Pero al ingresar, un mensaje lo detuvo. Cuenta bloqueada por actividad sospechosa. El pánico subió como una marea. Llamó a su contacto, un tal Duarte, experto en movimientos creativos. Nadie respondió. Volvió a marcar. Nada. En la televisión, una noticia de última hora. Autoridades investigan red de lavado de dinero, vinculada a inversiones ilegales en criptomonedas. Se sospecha que se utilizaban nombres de empleados domésticos y trabajadores sin registro para ocultar transacciones. El rostro del presentador brillaba bajo las luces del estudio, impasible, como si hablara de algo que no tuviera peso humano. El hombre dejó caer el secador. Miró su reflejo en la ventana. Un rostro envejecido, pálido, agotado. «Ella me arruinó», murmuró. Pero incluso mientras lo decía comprendió que no era verdad. Se había arruinado solo. Ella solo había devuelto lo que le pertenecía. Esa madrugada, tomó el coche y condujo sin rumbo. El cielo comenzaba a clarear, y la ciudad se desperezaba entre neones y llovizna. Mariela, por su parte, despertó temprano. Se duchó, se vistió con su único vestido seco, recogió el cabello y salió. El aire olía a tierra mojada. Caminó hacia la comisaría con paso lento pero firme. El oficial que la recibió era joven. La hizo sentarse, le ofreció agua. Sobre el escritorio, una carpeta con su nombre. Ella la miró sin pestañear. «Queremos entender por qué su firma aparece en estas cuentas», dijo el agente con voz neutra. «¿Usted sabía que estaban a su nombre?» Mariela negó con la cabeza. «No, señor. Mi patrón me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era para depositar mi salario». El oficial la observó un momento, luego asintió. «No es la primera que dice eso. Hay otras personas en la misma situación». Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Otras?» «Sí, y el señor Acevedo está siendo investigado». El corazón de Mariela se aceleró. No dijo nada, pero una lágrima silenciosa le recorrió la mejilla. No de tristeza, de alivio.
El oficial cerró la carpeta. Puede irse por ahora. Si necesitamos más información, la llamaremos. Mariela se levantó, agradeció en voz baja y salió al aire libre. El sol, tímido, comenzaba a secar el pavimento. Cruzó la calle con paso liviano, como si cada huella fuera más ligera que la anterior. Compró un café en un puesto ambulante, lo sostuvo entre las manos y miró el cielo. El aroma le recordó los primeros días en la casa del patrón, cuando aún creía que el trabajo era una bendición. Ahora sabía que la bendición no estaba en servir, sino en atreverse a dejar de hacerlo. Mientras bebía el último sorbo, vio estacionar un auto negro frente a la comisaría. Reconoció al instante la silueta que bajó del vehículo. Era él, el señor Acevedo. Su corazón se detuvo un instante. No por miedo, sino por algo que no podía nombrar. El hombre la vio. Se quedó inmóvil. No había odio en su rostro, solo un cansancio profundo, una culpa que parecía pesar más que cualquier fortuna. Caminó hacia ella con pasos lentos, bajo el sol débil de la mañana. Mariela no se movió. Esperó. Cuando estuvo frente a ella, él bajó la mirada. «Te debo una disculpa», dijo con voz ronca. Ella lo miró sin responder. «Pensé que podía controlarlo todo», continuó. «El dinero, las personas, incluso la verdad. Pero no controlé nada. Y tú me hiciste verlo». El silencio se alargó. Un grupo de palomas levantó vuelo sobre la plaza. «No quiero tu disculpa», dijo Mariela suavemente. «Solo quiero seguir caminando». El hombre asintió. Se arrodilló, allí mismo, sobre la acera mojada. La gente que pasaba miró con extrañeza. Él no se movió, permaneció arrodillado, con la cabeza baja mientras ella daba media vuelta y se alejaba, descalzándose poco a poco, sintiendo el contacto del mármol, de la tierra, del mundo real bajo sus pies. Cada paso era una despedida, y cuando la cámara se aleja, solo queda su silueta caminando hacia el horizonte, los pies desnudos dejando huellas que el sol comienza a secar. En el aire, como un susurro, su voz. El dinero que lancé no era suyo, era mi orgullo. El viento lo lleva, y el mundo sigue. Las hojas caen sobre el agua quieta de la piscina distante, donde aún flotan algunos billetes hinchados, testigos de una verdad que ya no necesita explicación. Y así termina la historia, sin gritos, sin gloria, solo con la dignidad limpia de una mujer que decidió ser libre. La cámara se aproxima lentamente al rostro de Clara. La lluvia cae como si el cielo también estuviera cansado. Frente a ella, el agua de la piscina ha cambiado de color. Ya no es azul, sino una mezcla turbia de billetes, hojas y lágrimas. El hombre, el magnate que siempre creyó tener el control, lucha entre la desesperación y la vergüenza. Sus manos se aferran al dinero empapado, intentando rescatarlo del fondo, pero cada billete que toca se deshace, pegándose a su piel como una confesión inútil. Clara lo observa sin rencor, solo con un silencio que lo atraviesa como una sentencia. «Nunca entendiste, el dinero que arrojé no era tuyo, era mi orgullo». La frase, que antes parecía una explosión, ahora suena como un requiem. El hombre se detiene empapado con el cabello pegado al rostro. Su respiración es un animal asustado. Por un momento parece querer responder, pero las palabras se ahogan. La cámara lo rodea, mostrando su entorno, el mármol pulido, las columnas blancas, los ventanales que reflejan su derrota, y de pronto, todo ese lujo parece una ruina. Clara da un paso hacia atrás, su sombra se proyecta sobre el agua, y en ese reflejo distorsionado se ve no como una sirvienta, sino como una mujer que ha sobrevivido a la mentira. Los recuerdos regresan en destellos. El día en que él le prometió un aumento que nunca llegó, el momento en que la llamó de la familia delante de los invitados, pero más tarde la hizo limpiar los restos de vino bajo la mesa, la vez que escuchó su voz grabada en una llamada que ella nunca autorizó, usada para firmar papeles falsos. Todo cobra sentido. Su nombre estaba manchado,
no por lo que hizo, sino por lo que él necesitaba encubrir. El dinero que ahora flota en la piscina era la evidencia de su esclavitud moderna, camuflada entre palabras dulces y contratos invisibles. El viento sopla, levantando algunos billetes que vuelan hacia el jardín. Uno se adhiere al vidrio del ventanal, como si quisiera escapar también. Clara mira hacia la casa por última vez. Dentro, el silencio es absoluto. En la mesa de mármol donde él firmaba sus negocios, aún parpadea una pantalla. En ella, un gráfico de criptomonedas muestra una caída brusca. Nadie lo nota, pero es como si el universo sellara la ironía. La fortuna que él tanto defendía se desmorona en cifras rojas. Clara respira hondo. Sus manos tiemblan, no de miedo, sino de liberación. Da unos pasos hacia el portón principal. Cada pisada deja una marca húmeda sobre el mármol. La cámara sigue esas huellas, como si fueran la última partitura de una vida servil que finalmente se reescribe. A lo lejos se escucha el canto de un pájaro. Es un sonido frágil pero libre. De repente se oye un chapoteo. El magnate, desesperado, intenta alcanzar los últimos fajos de billetes que se hunden en el fondo de la piscina. Su cuerpo se desequilibra y cae completamente al agua. Las luces del jardín iluminan el momento. Un cuerpo vestido de poder flotando entre restos de papel mojado. El sonido de su respiración se pierde, y la cámara no muestra si intenta nadar o rendirse. Solo el reflejo del dinero girando lentamente bajo el agua. Clara no se vuelve. Su figura se recorta contra el cielo gris, con el cabello húmedo pegado al rostro. Camina con los pies descalzos por la entrada de piedra, bajo la lluvia que ahora cae más fuerte. El portón se abre con un chirrido metálico. Afuera, la calle parece otro mundo. Autos pasando, niños jugando, una mujer con paraguas que la mira sin entender quién sale de esa mansión. Clara cruza la acera sin mirar atrás. En su rostro no hay sonrisa, pero hay calma. La cámara cambia el foco, del lujo mojado a las manos vacías. Son manos marcadas, con la piel cuarteada por el jabón, pero ahora abiertas, como si dejaran salir algo invisible. Ella detiene el paso, mira esas manos, y en sus ojos hay una mezcla de dolor y alivio. No se lleva nada material, pero lo ha recuperado todo. La lluvia se detiene. El sonido que queda es el del agua escurriéndose lentamente del mármol al desagüe, arrastrando con ella los restos de un imperio que no era suyo. La cámara vuelve a la piscina. El hombre sigue allí, inmóvil, el agua agitándose a su alrededor. En el fondo, un billete se pega al foco de luz subacuática y se incendia suavemente, disolviéndose en pedazos luminosos. Fade out. Un último plano muestra las huellas de Clara borrándose poco a poco con la lluvia. La música es suave, casi un suspiro, y la pantalla se oscurece lentamente. Silencio. Entonces una frase en la pantalla. A veces el valor no está en lo que se gana, sino en lo que se devuelve. La cámara deja un eco de su paso, el sonido de la libertad mojada en mármol.